Hola, ¿cómo están? Hoy es 2 de septiembre, estamos con Silvina y Fabiana para hablar de la obra de teatro. No estaba preparada. Sí, exacto. ¿Qué Cuéntanos, tal? chicas, ¿de qué se trata esta obra que está los domingos? ¿A qué hora? A las 19:30. Voy a hablar un poquito más yo porque Silvina está engripada, así que va a usar menos la voz, pero vos Estoy hablás. con la voz un poquito tomada, pero cuando tenga que hablar administro y digo, cuando tenga que hablar hablo, pero Fabi, Perfecto. empieza. Bueno, me preguntabas de qué va la obra. Bueno, no estaba preparada. Es una obra que habla de la historia de una mujer y momentos claves que marcaron su vida, de preguntas y cuestionamientos que se ha hecho a lo largo de su vida y que vuelven a tomar como otra relevancia en este presente. Empieza a relatar episodios que la marcaron, donde tenía un discurso como prearmado ya para esos episodios, como te diría, cuestiones hasta psicoanalíticas de la terapia, que ya tenía, bueno, respuesta para cada uno, qué es lo que había hecho. Y en esos discursos ya como, digamos, establecidos y anclados, ya conquistados, hay algo que se le mueve que los empieza a cuestionar. Y a partir de ahí, las preguntas que venían teniendo su respuesta automática se diluyen y aparecen otras preguntas que dan lugar a otras respuestas. Y en este recorrido que ella hace, donde se encuentra que para muchas respuestas no estaba preparada, eh, acá sí la actriz y la dramaturgia y la puesta en escena va transitando este relato a través de la música, del cuerpo, de la danza, del texto, es un unipersonal, lo cual hace que estos elementos, estas herramientas con las cuales cuenta la actriz, que es la danza, la interpretación, el canto y la danza, le den un dinamismo a la obra muy particular, donde, bueno, por lo menos la devolución del público en general es nunca decae, tiene un ritmo, hemos logrado un muy buen ritmo, digamos. Es una síntesis. ¿Cómo fue que se les ocurrió, escrita a 4 manos, verdad? Sí, escrita A con... más manos, no sé, las manos que iban bajando, pero nosotras éramos las 4 manos que escribíamos. Sí. ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer esta obra? Bueno, en principio, Silvina me llama, nace de un impulso de ella, de un deseo de hacer un unipersonal. Y de ahí poder plasmar todas las herramientas con las cuales ella contaba, digamos, como actriz, ¿no? De la interpretación, que nombrea del canto, la danza, algo que le permita poder poner todo eso en escena. Y cuando nos encontramos, había como muy buenas ideas y muy buenas imágenes con las cuales ella venía, pero había que encontrar un relato. O sea, decíamos las dos a modo de chiste, bueno, no es la prenda yo sé, digamos, algo tenemos que contar. eh, y bueno, una opción era buscar un material ya hecho, eh, con lo cual, bueno, estábamos así como medio dudosas, no sabíamos por dónde. Y empezamos a encontrarnos y bueno, y pensar. Y en ese pensar y te diga brainstorm y soltar ideas o asociaciones, me empieza a contar historias de su vida. Y, o sea, yo me empiezo a matar de risa con algunas, me emociono cuando les digo, bueno, me parece que por acá es el relato. Eh, y ella me decía, no, ¿te parece? Como historias de mi vida. Y digo, la verdad que esto está buenísimo. Y a partir de ahí, O sea, que es un poquito biodramática. claro, es a partir de historias personales que empezamos luego a ficcionar. Pero ese fue el punto de partida. O sea que Silvina te fue con su deseo de actuar y de hacer uso de sus capacidades, de sus recursos. La historia surgió en la conversación. Sí, yo tenía una idea previa, muy
idealista, muy bucólica, como muy de hacer las mujeres que me habitan con los arquetipos y con los cuadros de Klimt como inspiración y la música de Debussy. Tenía algo muy romantizado de armar como momentos, ciclos de la vida a partir de los arquetipos de la niña, la doncella, Demeter, la madre, bueno, la bruja, todo, la anciana, como diferentes aspectos de lo femenino en general. Y Fabi me dijo, bueno, pero en lo particular, ¿cuáles te habitan a vos? Porque yo quería que se llame las mujeres que me habitan. Me dijo, ¿y cuáles te habitan a vos? Y ahí empezamos a particularizar algunas cosas que sí, fueron tela de mi historia, después de la de ella, y así empezamos a entre las dos improvisar a partir de relatos. Primero fue todo 3 meses de relatos que íbamos contando, que yo iba contando, ella también, y así iba saliendo como hilos, telas, tramas. Que después Fabi me condujo a ponerlo en el cuerpo, a poder improvisar en el cuerpo algunas de esas frases, relatos, palabras, y a partir del cuerpo después íbamos a las 4 manos, porque en el cuerpo salían textos que con el relato no, o se enriquecían, y empezamos ahí a escribir sobre las historias que de alguna manera yo le había relatado o habíamos compartido, y a partir del cuerpo empezamos a escribir con el cuerpo, y ahí, bueno, empezó a bajar, por eso digo, esta dramaturgia compartida. Y es también un poquito dramaturgia del actor. Sí, y de la directora, ¿no? Que yo creo que Claro. nos dejamos atravesar por un lenguaje que a mí me encantó, porque yo no había trabajado nunca así, y Fabi, que es coreógrafa también, y es actriz, y bueno, me pudo llevar al movimiento y a poner ese movimiento, el lenguaje del movimiento en la palabra, en la voz, y realmente para mí era un engranaje, como un dispositivo de ensayo muy lindo. Como actriz yo lo disfruté mucho, pues yo vengo de una formación distinta, con la comedia musical, con la estructura, de meterme en una forma, y esto era desarmar la forma para que la forma aparezca desde un nuevo lugar. Y a mí me encantaban los ensayos, fue una manera de escribir la obra muy enriquecedora, me amplió y creo que a las dos nos enriqueció la manera de trabajar que bajó. La sintaxis del cuerpo, ¿no? Sí, del cuerpo, pero hubo ya un escrito previo a poner el cuerpo, porque en esos 3 meses que fuimos indagando, yo iba escribiendo, íbamos revisando juntas, y de alguna manera ya se delinearon las escenas. Yo digo que las escenas estaban delineadas de acuerdo a las historias, pero estaba siempre digo las mismas frases, ese Frankenstein donde la estructura dramática no estaba, donde había que ordenarlo después, había que poner esa historia, el conflicto, ese inicio, ese medio, ese final, había que darle una buena estructura. Y eso lo fuimos ordenando, sí, a partir de que puso el cuerpo. Estaban ya, llegamos, te diría, como con 3/4 de la obra lineada, ordenada, porque teníamos las historias, y terminó conformándose esa estructura como si fuese incluso un recorrido onírico de alguna manera por la cabeza de este personaje, digamos, donde todo se asociaba de alguna manera, pero no es que es un relato cronológico, tiene cierta cronología, pero ahí viene también. Y es un discurso digamos, que toma la forma en lo onírico también, en las asociaciones que ella hace, y el hilo no se pierde, digamos. Era muy mágico en los ensayos ver cómo bajaban informaciones, porque descubríamos ahí cosas mientras las estábamos escribiendo y buscábamos un significado, o por ejemplo, no voy a spoilear, pero una parte de la obra que yo me pongo un nombre, que esto fue real, que yo me busqué un nombre por una situación de una ceremonia religiosa que yo elegí un nombre y no sabía qué significaba ese nombre, pero me lo puse de verdad en esa situación. Y buscamos la etimología, qué decía el nombre ahí en el ensayo, y vino re bien para enlazar con un tema de un nombre de mi familia. Bueno,
iban sucediendo mágicas cosas que eran maravillosas. Y también esto hay una parte de un mito de Perséfone y Deméter, que un poco era como un inicio, y también ahí fuimos a buscar y empezamos a buscar sobre ese mito, después no desarrollamos, pero habían cosas que nos iban enriqueciendo y como arqueólogas, como exploradoras íbamos buscando, no sé, como semillitas de cosas que iban creciendo solas o que nos sorprendían. No es que estábamos con la idea mental, sino que era un poco desde muchos lados que iba sucediendo. Recuerdos, onírico, búsquedas, y todo iba enlazando de alguna manera. Digamos que la forma, Fabiana fue un poquito más dueña de la forma, ¿puede ser o no? Bueno, hay cierta estructura dramática que, bueno, sí, me encargué yo, digamos, pero también hay algo de, digamos, hay algo del relato, digamos, el discurso que se fue de las historias, que sí, digamos, somos las dos y Silvi, digamos, si bien hay algo como directora o como cierta parte de la dramaturgia que la fui estructurando, tiene esta cosa compartida donde llega un momento que la historia de ella ya no sabía si era de ella o era una historia mía, o era una historia que la inventamos las dos, digamos. Sí, hay algo que también nos sumergimos en esto que plantea, en esta cosa, te diría, hasta historiográfica, digamos, de ir buscando los significados y nutriéndonos, como cualquier escritor que va buceando, investigando. Eso nos aportaba muchísimo, o sea, desde la historia de Deméter y Perséfone hasta la etimología del nombre, digamos, estábamos como investigadoras realmente, como arqueólogas, como dice Silvi, buscando y buceando, y eso enriqueció muchísimo, bueno, la escritura, que siempre buscando el término. No, es la primera dramaturgia que hacemos, ninguna de las dos es escritora, digamos, cada una tiene un vínculo diferente con la escritura. Yo venía escribiendo hace tiempo, pero no como escritora, me gustaba escribir y la verdad que en la universidad, en carreras que hice, diplomatura y carreras que estoy trabajando, me abrió muchísimo a la escritura y eso me dio herramientas como para poder llegar a decir, bueno, sí, por ahí la estructura me hice más cargo, creo que sin esas herramientas no podría haberlo hecho. Ahora, que la obra tenga material sensible de la actriz, creo que le da un dinamismo y una encarnadura a la actuación que no sería de otra manera. Es muy difícil interpretar un texto escrito hace siglos, los clásicos, ¿no? Hay todo un laburo de relectura del texto, de apropiación. En cambio, acá el texto sale del cuerpo y la memoria y los efectos también de Silvina, que es la actriz. Entonces, hay como hay una garantía de lo genuino en la actuación que lo da el proceso de creación, ¿o no? Sí, es muy carnal y es muy visceral y medular, pero al mismo tiempo yo tuve que hacer un gran trabajo y en eso Fabi me ayudó mucho, porque por más que sea mi material, a veces uno puede estar en la forma o de afuera o puede estar conectando, ¿no? Con la emoción o con lo que es. Y creo que en eso el trabajo de dirección es muy importante también. Y en mi caso yo me entregué a su dirección con total confianza para poder ahondar en la interpretación. Porque si bien es mi material, también a veces uno o se automatiza o lo dice desde un lugar más externo. Entonces, bueno, cómo poder ir a ese fondo, creo que la dirección es muy importante en una obra. Y en ese caso Fabi me ayudó mucho. Sí, yo creo que, gracias. No, pero creo, digo, la ventaja que teníamos es que si había algo escrito y que después yo había, ponele, transcrito de base algo que había improvisado Silvi, y después le cambiaba las palabras porque me parecía que, bueno, por ahí en la improvisación había reiteración de palabras como para que quede mejor. Después lo trabajábamos juntas y ella me decía, pero esta palabra no me queda cómoda, ventaja. Bueno, a ver, busquemos otra que te quede cómoda. Digo, esa es la ventaja en relación a lo que planteás de una cosa es tomar un texto ya escrito que tomar algo propio y estar escribiéndolo ahí in situ, digamos. Y por otro lado, sí es verdad en esto que plantea Silvi que
que es un tipo de laburo el que ella logró, de una organicidad impresionante, de una emotividad, te digo, arrasadora. Ella es una actriz, bueno, tremenda, con una energía que traspasa esa cuarta pared y que conmueve desde los momentos emotivos y hasta los momentos divertidos. La obra transita la emoción y el humor constantemente, y eso es lo que lo hace divertido, ¿no? O sea, situaciones de su vida que podrían haber sido dramáticas o trágicas, también están contadas desde un punto de vista de cómo lo cuenta ella, con mucho humor también, y con mucha, hace que el público empatice también, porque hay situaciones que hemos transitado muchas, digamos, de lo que le pasa y le sucede. Bien, ¿tienen algún antecedente que ustedes crean que la obra tiene algún antecedente, alguna obra anterior, o algún dramaturgo o dramaturga que siga la línea, la obra siga alguna línea? Ay, ¿Les recuerda a alguna otra obra? ¿Es hija de alguna, ¿no? algún antecedente que ustedes le reconozcan? En mi camino particular no, es totalmente diferente a todo lo que yo venía haciendo y me movió el eje a mí. A mí me movió el eje interpretativo, el registro como actriz y todo lo que yo venía haciendo. Yo vengo del musical, de la comedia musical, vengo del mundo de Hugo Midón, del infantil incluso, vengo del clown también, he hecho obras como clown o del canto también como cantante, pero este tipo de obra, así como no tengo un referente que yo haya visto o que yo haya hecho o en lo particular, yo. y mira, hoy estaba leyendo justo una nota sobre, a mí hay una coreógrafa que, bueno, me marcó mucho, como a muchos coreógrafos, que fue Pina Bausch, que ella trabajaba mucho con el lenguaje de un discurso que planteaba el cuerpo no desde la forma, sino que ella decía, no me importa lo que hagan los bailarines, sino desde dónde lo hagan, qué les pasa, algo así era, te lo digo medio. Y me parece que tiene mucho que ver con la forma de trabajar en teatro, de la que yo vengo, que es también de mi formación y que tiene que ver con trabajar con lo orgánico, con lo que uno tiene, y buscar desde ahí. Ella le decía a los bailarines, bueno, decime qué es la alegría para vos, y el bailarín se la tenía que decir con el cuerpo. De alguna manera, el trabajo, cuando empezamos a hacer el entrenamiento con Silvi, partió desde ahí, de decir, bueno, encontrá esto que querés decir en el cuerpo, encontrar la organicidad en el cuerpo, estas palabras en el cuerpo, un poco para desandar algunos mecanismos que en la historia de ella traía, y buscar por otros lados. También es verdad que al ser mi primera obra como directora teatral, elegí un camino que me era amable, que era el trabajo de lo corporal, que es lo que yo venía trabajando con los actores, ¿no? Que era trabajar, yo venía dando entrenamiento corporal por actores y lo que hacía también era ayudar a que encuentren el personaje a partir del cuerpo, con el texto, con la corporalidad, con la postura, digamos, daba ejercicios para ayudar a los actores a encontrarlo. Y me parece que en ese recorrido, ninguna pretendía hacer nada que no sabía, digamos, fuimos honestas todo el tiempo con lo que teníamos y a partir de ahí buscar. Y eso me parece que fue un acierto, porque a veces, viste, uno mira afuera y dice, bueno, tendría que hacer de alguna manera, tendría que hacer esto, y me parece que acá las dos fuimos honestas, decir, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos, veamos qué sale. Y buscamos asesoramiento también, eso también fue muy bueno. Si tuviéramos que inventarle, mira, estas preguntas no las hablamos antes, ¿eh? O sea No, que, si tuviéramos que inventar un nombre para el método en que ustedes crearon esta obra, ¿cuál se les ocurre que sería? con lo que Sigo la hay, línea de ustedes, ¿eh? con lo que hay, ¿Cómo? con lo que hay. El método es con lo que hay. Claro, porque era una frase que salía mucho y que decía,
como no inventar ni impostar nada, con lo que tenés. O sea, hoy estás cansada desde el cansancio, estás con energía, no con lo que hay, trabajar con lo que hay. Con la verdad, ¿no? En ese sentido, con lo verdadero, digamos. Me parece que es eso, un poco. Buenísimo. Y bueno, patentar el método. Sí, no sé si es un método nuestro original, me parece que es algo que mucha gente viene trabajando desde Pina Bausch, Brook, digamos, hay maestros que vienen trabajando, lo que pasa que me parece que uno, con los años, y las dos tenemos bastantes años de trabajo. Son jóvenes, por favor. ¿Qué? Son jóvenes. Tenemos. Sí, bueno, pero no sé si tan joven, pero bueno, pero tenemos muchos años de trabajo y en lo que vas descubriendo también que uno va encontrando lo propio, digamos, que las teorías y la formación está buenísima y que son lugares para ir encontrando lo propio, y me parece que, por eso digo, no sé si somos originales y tenemos un método diferente a lo que muchos trabajan, pero en principio encontramos nuestro modo de hacerlo, digamos, que no es poco. Entonces me parece que en esa honestidad es lo que dio como resultado el espectáculo, y se ve así un espectáculo muy potente y honesto, digamos. Buenísimo. Bueno, ¿y está los domingos a qué hora? A las 19:30 horas, en Teatro Ñaca, que es una sala muy Ñaca. Ñaca. Es una sala muy linda que está en Villa Crespo, en Julián Álvarez y Jufré. Es una sala joven, tiene 2 años, digamos, y es muy, muy linda, muy acogedora, y tanto tiene un cafecito para tomar algo. Es muy hermoso el lugar, es lindo para una salida, o sea, está bueno. Buenísimo. Bueno, espero que esta charla motorice la divulgación. Les agradezco muchísimo. Y bueno, seguimos un cachito después ahora yo corto la grabación y seguimos un poquito más. Dale, buenísimo. Gracias, Elena, por invitarnos. Gracias.